Gracias infinitas, gracias por estar acá con todos los que se están conectando, gracias por cada una de sus personas, porque está sacando el tiempo en este momento para algo que va a cambiar el contexto de su vida. ¿Qué pasó con esto? Y para que tengan un contexto de quién es Fernando Malcú, obviamente les cambié de las redes sociales de él, pero muchos tienen en invitación de los flyers que coloqué y todos vienen en comparación a la información que habíamos analizado en la conexión atlántica. Ustedes saben que soy fan número uno de Fernando Malcolm por la conexión Atlante. Cuando tuve la oportunidad de ir a Egipto, ya había visto la conexión Atlante y ya sabía que cuando habían entrado o metido las cámaras en la pirámide del sarcófago de Keops, yo ya había estado ahí. Y Fernando lo único que hizo fue con su cámara, con su voz, trasladar todos esos recuerdos que yo tenía con la conexión Atlante en mis civilizaciones pasadas. Así que Fernando, muchísimas gracias por estar acá, gracias por llenarnos de esta tremenda información. Aparte de todo esto, y vamos a hablar de vida después de la vida, porque la muerte no existe y Fernando precisamente nos va a aclarar todo esto después de todo lo que hemos venido analizando del último video que hicimos con Fernando, que Instagram lo eliminó de la plataforma. Hoy venimos a romper cabezas, a estallar esos cabezas para que después de esto tengamos muchísima, muchísima información para brindarle a otras personas. Así que Fernando, muchas gracias por estar acá, gracias por brindarnos este espacio y ya ahora sí la sala es toda tuya, lo único que iba a hablar. Bueno, me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes eh, con un tema tan apasionante. Para mí, hace como unos 7 años, unos 6 o 7 años, me interesé profundamente en el tema de la muerte y decidí que quería hacer 5 programas de televisión sobre la muerte. Entonces me dediqué a investigar. Me leí todos los libros sagrados, me metí en internet y busqué una cantidad de testimonios que hay con personas sobre experiencias de muerte cercana, que de alguna manera le dan a uno como una guía de qué es lo que sucede después de la muerte. Un evento ineludible para el que todos deberíamos prepararnos, pero que es un tabú. Es un tabú, desafortunadamente, en nuestra sociedad. Eh, todo lo que sucede en tu vida es el resultado de lo que tú tienes en tu mente. Tu muerte igual. Depende de tu estado mental, así será tu mente. Depende de tu nivel de desarrollo de conciencia, también influye en tu mente. Depende de las circunstancias que tengas a tu alrededor en el momento de tu muerte, también será motivo de lo que va a suceder en ese momento. Entonces, la realidad y la muerte son el resultado del pensamiento, son el resultado de la mente. Y es un evento ineludible para el que nosotros tenemos que prepararnos. Por eso fue que me decidí a hacer esos 5 guiones. Y hice los 5 guiones de televisión, eso fue hace como 7 años. Y los envié a diferentes empresas de televisión, pero el tema es un tema tabú, entonces no les llamó la atención en ese momento. Tal vez ahora que estamos tan cerca de la muerte, como resultado de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viviendo, pudiera ser interesante hacer esos 5 programas de televisión. Pero hay muchos relatos de muerte cercana. Y hay muchos seres en pena por personas que murieron cercanos a ellos, ¿no? Entonces ahí hay que hablar de una cosa que definitivamente tiene que ver con cómo veas tú la muerte. Es distinto para una persona, es distinto para una persona con es distinto para una persona, perdón, es distinto para una persona con con una creencia en una sola vida,
que para una persona con una creencia en la reencarnación. Cuando la creencia es en una sola vida, la muerte se convierte en una crisis catastrófica. O sea, es un proceso de pérdida total para el ser humano. La mayoría de las personas que tienen ese tipo de pensamiento están identificados con el cuerpo y pues es la pérdida del cuerpo, la muerte sería la pérdida del cuerpo y el fin de la conciencia. Entonces, hay un temor generalizado acerca de la muerte cuando se tiene el concepto de una sola vida. Ese concepto de una sola vida es una falsa creencia que crea, para comenzar, una serie de características desiguales en todos los seres humanos al nacer. ¿Qué es lo que determina la diferencia entre una persona que nazca con unas circunstancias de nacimiento extraordinarias y una persona que nazca con unas condiciones de nacimiento totalmente distintas? Si crees en una sola vida, entonces no hay una explicación coherente a eso. Entonces puedes creer que sea resultado de la buena suerte o de la escogencia de Dios, que le gustan de pronto cierto tipo de seres humanos y otros no tanto. Del azar. Del azar. Del azar, bueno, el azar, Sergio, el azar no existe. Si el azar existiera, destruiría el universo y la realidad. Pero entonces, nosotros en una sola vida, la creencia sería en un Dios caprichoso que determina quién tiene una buena vida para determinar y para definir toda la eternidad, una eternidad de cielo o una eternidad de sufrimiento. Además, entonces resulta que debido a eso son poquitos los que llegan al cielo y muchos los que van a dar a otro lugar. Entonces, es una información contradictoria porque lleva a los seres humanos a la creencia en la mala suerte, en el karma, que es otra falsa creencia fundamental que existe en nuestra realidad. El karma realmente es lo que le falta a un ser humano por aprender para terminar su aprendizaje en el reino humano. Nosotros tenemos un destino menor y tenemos un destino mayor. El destino mayor marca todas las materias y las características esenciales del amor que tú tienes que experimentar en carne propia para poder comprenderlas. No podemos olvidar que nosotros olvidamos al nacer nuestra propia perfección y nuestra propia divinidad. Con el objeto, aceptamos olvidarlo, con el objeto de venir a una realidad de contrastes y de opuestos, con el objeto de paso a paso construir esa perfección y construir esa divinidad. Al mismo tiempo que las vamos comprendiendo qué es lo que es ser perfecto, cómo se crean realidades perfectas, cómo se crean realidades imperfectas y de sufrimiento. Entonces, vivimos en una realidad de contrastes, en una realidad en el que el contraste principal es entre lo falso y lo verdadero. Y muy pocas personas saben que lo falso siempre provoca sufrimiento y que lo verdadero siempre provoca armonía, produce armonía. Eso significa que cuando la creencia en una sola vida genera una cantidad de miedos y de incertidumbres, el resultado es sufrimiento. Luego, la creencia es falsa. Entonces, si la creencia es falsa, lo mismo que el karma, estábamos hablando el karma es lo que te falta por aprender, no el resultado de tus errores que se te castigan en la próxima vida, cuando no te acuerdas de la vida que viviste, ni tienes manera de establecer comparaciones
entre la una y la otra para poder encontrar las comprensiones que ese castigo se supone que debe generar. No genera nada, al contrario. Determina que la vida sea regida por una ley de segundo nivel de conciencia, ojo por ojo y diente por diente, y por la ley del más fuerte, la ley del soberano que castiga a sus criaturas, a sus creaciones, la castiga porque se salen de las conductas ideales que él ha establecido. Los errores no son castigos, los errores son las oportunidades que te da la vida a ti para que se revele tus falsas creencias, tus limitaciones mentales, tu desinformación, tu propaganda, los dogmas, las supersticiones que tienes instaladas en tu sistema de creencias, cosas todas falsas, que como lo falso siempre produce sufrimiento, entonces obviamente lo que vas a encontrar es sufrimiento en tu vida cada vez que esa información, ese conocimiento, la mayoría de los seres humanos cree que es verdadero y lo utiliza para fundamentar sus decisiones. Y al utilizarlo para fundamentar sus decisiones, lo que obtiene es sufrimiento. Entonces, una de las cosas fundamentales de esta charla sobre la muerte, primero es que entiendas que si estás sufriendo por algo, eso por lo que estás sufriendo tiene una causa falsa. Y esa causa siempre está instalada en tu mente. Está instalada en tu sistema de creencias o está instalada en una falsa conducta que tú empleas para relacionarte con los demás, para relacionarte contigo mismo, porque puede producir un desamor profundo, o para relacionarte con Dios. La creencia en el karma también trae otra cantidad de inconsistencias, como por ejemplo que un ser humano que tenga un cuerpo mental y que haya encontrado comprensiones sobre la realidad, pueda súbitamente perderla, ¿sí? Y en la reencarnación siguiente encarnar pues como una vaca o como un caracol. Pues eso no tiene ningún sentido. Tú no puedes perder los cuerpos que has ido adquiriendo a tu paso a través de los reinos. Cada reino te entrega un cuerpo. El reino mineral te entrega un cuerpo físico. El reino vegetal te entrega un cuerpo etérico. El reino animal te entrega un cuerpo emocional y el reino humano te entrega un cuerpo mental. Esos cuatro cuerpos y ese paso por cuatro reinos, crea lo que se llama el cuerpo multidimensional o tu alma. Tu alma en realidad es un cuerpo multidimensional que tiene cuatro cuerpos que al oscilar en distintas frecuencias, porque están compuestos por energía de distintas frecuencias vibratorias, pueden coexistir en el mismo espacio. Eso es tu alma. Volviendo al karma, entonces el karma es acción para producir resultados, realmente. Porque la vida es una escuela. Y en el planeta Tierra nosotros vivimos en una escuela de primaria. Vivimos en una escuela de primaria en la que el planeta está hecho para aguantar todo tipo de abusos de los seres humanos que están aprendiendo a manejar sus emociones, que no tienen responsabilidad y cuyas creaciones en su mayoría son imperfectas. Entonces, el planeta tiene juguetes Fisher Price, arenera, los muros son a prueba de rayones y de daños. El ecosistema aguanta unas cosas increíbles. Entonces, eso está diseñado para que nosotros podamos reconocer las falsas creencias que tenemos que siempre nos están generando sufrimiento. Entonces, cuando nosotros estamos en la creencia de una sola vida, nos encontramos o construimos básicamente un Dios caprichoso. Un Dios caprichoso, que determina que tu eternidad de cielo o sufrimiento dependa de una sola vida. Y que no tienes muy
muy claro por qué tienes las condiciones de nacimiento que te correspondieron. Entonces, hay una cantidad de información contradictoria sobre esto. Ese pensamiento logra que ese Dios, que se supone que es misericordioso, se convierta en un Dios castigador, en un Dios terrible, que enjuicia a los seres humanos en el momento de la muerte. Eso, por supuesto, entonces genera tremendo sufrimiento, tremenda angustia. Entonces, la muerte por eso se convierte en un tabú. Además, un sufrimiento eterno que, sin embargo, una confesión puede borrar. Una confesión que lo único que permite es que el error que se cometió se repita ininterrumpidamente y se vuelva y se confiese y vuelva y se repita. Genera muchísimos estados negativos y le crea un horizonte finito a la vida. Entonces se vuelve angustioso la búsqueda de posesiones materiales y de competencia para poder tener el éxito, porque tenemos el éxito en una sola vida. Cuando tú tienes la información sobre la reencarnación, la realidad se vuelve mucho más armónica. Antes de nacer, en el reino de la transición, al que llegas también después de la muerte, o sea, todos después de la muerte llegamos a un espacio en el astral que se llama el reino de la transición. Ese reino de la transición es un estado intermedio, como el corazón es un chakra intermedio entre los chakras superiores masculinos, radiantes, centrífugos, y los chakras inferiores femeninos, centrípetos, condensantes, porque lo masculino y lo femenino tienen funciones distintas. Como el corazón, el reino de transición es un punto intermedio entre el astral alto y el astral bajo. Hay 7 niveles en el astral. A Dios le gusta mucho el 7. 7 niveles de conciencia, 7 chakras, 7 colores, 7 días de la semana, 7 planetas visibles a los que los días se dedicaron para rendirles la reverencia que les corresponde. 7 metales puros, los demás son estados intermedios para llegar al oro. Es un metal en un proceso evolutivo. A Dios le gusta mucho el 7. Entonces, nosotros tenemos que pasar por 7 niveles de conciencia en la vida. Y al final de la vida llegamos al reino de la transición. El reino de la transición, ya les expliqué que es un punto neutro en el astral. 3 niveles por debajo, 3 niveles por encima. Y tú llegas a ese reino de transición, primero que todo, a definir si realmente llegaste a la muerte o si todavía tienes cosas que hacer y debes regresar a la vida. En ese momento en el reino de transición, ¿cuándo sucede la muerte? La muerte sucede cuando se desconecta. Nosotros tenemos un hilo de plata, un hilo de luz, conformado por 3 cordones. Ese hilo de luz conecta los cuerpos entre sí y el alma que tú tienes con tu espíritu. Todo el mundo tiene un alma y un espíritu. El alma es el contenedor de los cuerpos temporales que tú tienes. Podríamos decir que el alma eres tú, porque tú te identificas con tu cuerpo físico y te identificas con tu cuerpo mental. Es probable que no tengas mucha información de tu cuerpo etérico y de tu cuerpo emocional. Pero sin embargo, de alguna manera sabes que con relación al cuerpo emocional que tienes emociones. Entonces es más cercano a ti. El más lejano a ti sería el cuerpo etérico, que es el más importante en el sentido de que es más importante que el cuerpo físico, porque es el que le da forma al cuerpo físico. Y en el etérico están un sistema
de vórtices alineados sobre la columna vertebral, que los rishis hindúes llaman los chakras, y que hay una parabólica hacia arriba apoyada en el chakra de la corona, una parabólica hacia abajo ubicada en el chakra raíz, en el perineo. El chakra de raíz capta la energía femenina negativa de la tierra y el chakra de la corona capta la energía positiva del cosmos y del maestro ascendido. Es el que recibe tus intuiciones, tus inspiraciones, las sincronicidades, las oportunidades que se te van a presentar en la vida. Entre esos dos chakras, positivo arriba, negativo abajo, hay 5 chakras. Cada uno corresponde con uno de los 5 dedos de la mano. El primero es el chakra de control, que está a nivel de la frente. El segundo es el chakra de la garganta. Ubico primero el segundo. El tercero es el chakra del corazón, el dedo del corazón. El cuarto es el chakra del plexo, ¿verdad? Y el chakra del plexo. Y el quinto es el chakra de la sexualidad, el meñique, el dedo chiquito. Cada uno, por eso existen los mudras, en los cuales tu dedo de control toca un dedo que está conectado a un chakra y dirige la energía hacia allá. En esos chakras, en 3 de esos chakras, el cordón de luz plateada del que les hablaba, ese cordón de luz plateada del que les hablaba está conectado al chakra de la corona, a la glándula pineal, al chakra del corazón, al corazón, al timo, a la glándula del timo, y está conectado al plexo solar, al hígado y al páncreas. Y entonces, cuando se desconecta el cordón de plata del chakra del corazón o del corazón deja de latir y se produce una muerte clínica. Tú dejas de respirar, tu tensión se cae y en ese momento se desconecta el segundo cordón, que es el cordón que conecta con el hígado, con el plexo solar. Y en ese momento tu alma llega al reino de transición, a ese plano intermedio en el que por frecuencia vibratoria tú vas a decidir, o por tu frecuencia vibratoria tú vas a buscar lo que resuena con tu propia frecuencia, que depende del nivel de desarrollo evolutivo que tengas en ese momento. Vas a llegar o al astral superior o al astral inferior. Si estás comenzando tu proceso evolutivo de conciencia, si tienes muy pocas reencarnaciones, vas a llegar al astral inferior. Si tienes más reencarnaciones, vas a llegar a uno de los 3 niveles del astral superior. Entonces, en ese momento, siempre que termina una vida, llegas a ese reino del reino de transición, aún no se ha desconectado el hilo que conecta con la glándula pineal. Entonces, en ese momento, normalmente lo que dicen todas las personas que han tenido experiencias de muerte cercana y han regresado a la vida, es que siempre aparece un ser especialísimo, un ser de luz. Aparece un ser de luz y ese ser de luz primero irradia un amor que tú nunca has sentido antes. Es un amor extraordinario, es un amor exquisito, indescriptible con palabras. Y ese ser, primero que todo, conoce toda tu historia y la comprende perfectamente. Y tú, sin palabras, sientes que te dice, percibes en tu mente, que te dice que tú todavía tienes muchas cosas que hacer, que tienes una misión por delante y que puedes todavía regresar a la vida que vivías, dependiendo del momento y del estado en la muerte. Entonces, porque puede ser que en ese momento la persona esté teniendo una enfermedad que sea difícil, con sufrimiento y todo, y en este momento no está sintiendo nada. Entonces es un momento de una decisión
diría yo, trascendental, porque pues yo me estoy sintiendo muy bien, lo que veo alrededor mío es espectacular, un paisaje de luces, de colores iridiscentes, de extraordinaria belleza. Entonces hay un río y hay un vórtice ascendente, hay un túnel de luz hacia arriba, detrás de este ser de luz, y él de alguna manera te dice que si tú sigues adelante, pues no vas a poder regresar a tu vida. Entonces en ese momento tú tienes que tomar la decisión de si regresas o no. Eh, Parece, no puedo asegurarlo con certeza, pero la mayoría de la gente decide regresar. Entonces, como no se ha soltado el tercer cordón, la persona regresa súbitamente al cuerpo físico. La muerte es como un viaje astral en el que tú no regresas a tu cuerpo. Realmente eso es lo que sucede. Ahí, si nosotros comenzamos a comparar lo que sucede en un viaje astral con lo que sucede en el momento de la muerte, hay unas tremendas similitudes entre un proceso y el otro. En ese momento se regresa súbitamente, como en lo que se llama en los viajes astrales una recusión. O sea que tú regresas al cuerpo súbitamente, tu cuerpo de alguna manera se estremece, algo que con seguridad muchos hemos vivido cuando tenemos un viaje astral inconsciente. Normalmente cuando hacemos una siesta, que sales del cuerpo y regresas súbitamente después de estar viendo una cantidad de cosas increíbles, regresas súbitamente al cuerpo y tu cuerpo se estremece. Así es el regreso. Entonces, volviendo atrás a la muerte, tú mueres para llegar al reino de la transición, en donde tienes que concluir la vida que viviste. Esa conclusión de la vida que viviste consiste en que tú devuelves la película de tu vida. Primero, en el momento de la muerte devuelves la película de tu vida, en el momento de llegaste al reino de transición. Rápido, es un paso muy rápido de toda la película hasta el momento en que ocurrió tu muerte, con el objeto de que tú tomes conciencia de que la vida que tenías terminó. Inmediatamente después de eso, tú decides por frecuencia vibratoria a qué nivel te corresponde. Entre más, si llegas en el primer nivel del astral, hay una copia exacta del cuerpo físico, del mundo físico, de la realidad física, en el plano astral. Y en ese plano está sostenido por las mentes de muchísimos seres humanos, encarnados y desencarnados, que pueden llegar a ese lugar. Normalmente cuando uno hace un viaje astral pasa por ese lugar o puede llegar a una copia exacta del mundo en el que nosotros vivimos. Ese primer nivel del astral bajo es muy difícil de modificar porque depende de las mentes de muchísimas personas. A medida que tú vas subiendo de nivel, hay menos personas creando la realidad en cada uno de esos niveles. Entonces responde más fácilmente a tu mente, porque lo astral responde más fácilmente a la mente que lo físico. Lo físico no, para cambiar algo tú tienes que abrir una ventana en una pared, tienes que coger un martillo y un cincel y un martillo para abrir la ventana. A menos que estés trabajando con nanotecnología. Entonces en ese momento hay unos replicadores a los cuales tú les puedes ordenar que abran una ventana y como si fuera Walt Disney, la ventana se abre. Pero para eso requieres una tecnología absolutamente extraordinaria que está basada en la creación de átomos y moléculas, molécula por molécula y átomo por átomo, como unos robots electromecánicos, magnéticos, que tienen procesos de inteligencia artificial que producen esas moléculas y esas
y esos átomos. Entonces con eso se han hecho vestidos de diamante, por ejemplo. Se escribieron las letras de IBM también en diamantes. Sobre esta información de la nanotecnología hay muchísimas cosas en internet que vale la pena porque eso es una vida, eso es una cosa completamente mágica. Pero en el mundo físico eso no sucede. En el mundo físico, para cambiar algo, tú tienes que recurrir a medios físicos para cambiarlo. En el astral no. En el astral, con tu mente puedes alterar lo que está sucediendo allí. Es un mundo parecido al mundo de los sueños. De hecho, los sueños se producen en el reino, en el plano astral. Entonces, dependiendo del estado emocional en el que tú te encuentres, tú vas a poder mantenerte en el viaje astral o vas a perder el control de tus emociones y te sales inmediatamente. Entonces, en el caso de la muerte, entonces estábamos hablando estábamos hablando de que la muerte afecta. Estamos hablando de que la muerte afecta simplemente el proceso emocional en que tú estés en ese momento, en que llegue la muerte efectivamente y tú cómo la reacción, cómo la asimilas, ¿cierto? Interiormente, emocionalmente, cómo estás vibrando. Sí. Entonces, si tú tienes una visión de una sola vida, el proceso de la muerte es mucho más difícil que si tú tienes una creencia en la reencarnación. Cuando tú tienes la creencia en la reencarnación, la muerte se convierte en una transición. En una transición a ese reino de la transición. Precisamente por eso se llama así. Y es una información que te genera paz. La información de una sola vida te genera angustia. La información de la reencarnación te genera paz interior. Entonces eso de alguna manera también te dice dónde está la verdad. Todas las almas son creadas iguales, pero tú antes de nacer escoges cómo va a ser el momento de tu llegada a la realidad que escogiste vivir. Nosotros vivimos en una realidad que es probabilística, no es determinista. Entonces, no es posible determinar con exactitud lo que va a suceder en el futuro, porque depende de muchísimas variables, del libre albedrío de muchísimas personas, ¿verdad? En el caso de que la realidad fuera determinista, nosotros seríamos títeres de Dios, estaríamos conminados a vivir una vida determinada de antemano. Entonces tú lo único que puedes escoger en el reino de transición, cuando ya terminas de concluir la vida que viviste, no me dejes olvidar, Sergio, que llegamos solamente a la primera devolución de la película. Cuando tú terminas la conclusión de tu vida que terminó, esa conclusión implica una autoobservación y una evaluación imparcial de lo que viviste. Pero estaba hablando de las probabilidades y el determinismo. Entonces tú no puedes escoger y decir, yo quiero que me pase esto, tal fecha y tal. No, eso es imposible, no puedes. Primero porque tú cuando naces inocente y habiendo olvidado tu divinidad, que es la que te da la capacidad instantánea de manifestación, no la tienes. Aquí se diluye en el tiempo, estás limitado en el tiempo y en el espacio tu capacidad de manifestación. Solamente puedes escoger la siembra, la semilla, ¿sí? Tú ya intuyes o sabes que esa semilla se va a convertir en un árbol de este tipo. Entonces tú escoges tus 4 correspondencias de destino o de aprendizaje. El lugar donde vas a nacer, ese lugar determina una extraordinaria cantidad de cosas en tu vida. O sea, tú lo que estás determinando antes de nacer es cómo va a ser tu sistema de creencias. ¿Sí? ¿Cuáles son las creencias falsas
que tú necesitas que se te instalen en esta vida para que se conviertan en la herramienta para encontrar su opuesto, lo verdadero. Porque es a través de lo falso que tú encuentras lo verdadero. Esto es una paradoja en la realidad en que nosotros existimos. Entonces tú escoges el lugar porque por la religión predominante, por las creencias religiosas predominantes que determinan cómo te ves a ti mismo, cómo ves a Dios, cómo ves la realidad, determinan si crees en mandamientos o si crees en conductas ideales o si no crees en eso. O sea, ¿qué tipo de proceso religioso tiene lugar en ese lugar? Al mismo tiempo, ese lugar tiene una historia que también va a afectar y que va a sembrar tu sistema de creencias. Ese lugar tiene un nivel tecnológico, ese lugar tiene una cantidad de variables impresionantes. Tú llegas a un nivel socioeconómico en ese lugar, escogido por ti, de antemano, porque va a determinar el tipo de experiencias que tú quieres tener para poder encontrar comprensiones sobre el amor y sobre el orden. Entonces, escoges el lugar que ya sabes que va a determinar en gran medida cómo va a ser tu sistema de creencias. Escoges a tus padres. Eso es una escogencia fundamental, escoger a tu mamá y a tu papá. Escoges y recibes en tu cuerpo etérico un código genético que es la combinación del código genético de tu mamá con el código genético de tu papá. Eso ya sabes tú entonces qué tipo de árbol te vas a convertir, qué tipo de cuerpo vas a desarrollar, qué tipo de inteligencia vas a tener, cuál va a ser tu visión que tienes sobre la realidad. Tus padres también contribuyen de manera extraordinaria en el sistema de creencia que tú vas a tener. ¿Cómo? Te enseñan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Sí? Cuando en realidad todo es neutro, pero bueno, ellos tienen un sistema de creencias que viene de sus antepasados, viene de los tatarabuelos, a los papás y ahora a ti. Un sistema de creencias que seguramente no les ha permitido a ninguno de todos ellos ser feliz, pero no importa, te lo instalan igual, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de información verdadera que te instalan tus padres y a un 70% de información falsa. Ese 70% de información falsa es el que tú vienes a convertir en información verdadera, en comprensiones, en certezas y en sabiduría. Luego tienes tu cuerpo. También escoges tu cuerpo, la semilla de tu cuerpo, antes de nacer. La semilla de tu cuerpo determina qué género vas a tener, qué raza, cómo va a ser tu contextura, si te vas a sentir a gusto con ese cuerpo o si te vas a sentir desagradado con ese cuerpo, cómo va a ser tu sexualidad, de qué manera vas a orientar tus inclinaciones sexuales. Eso genera muchísimas experiencias distintas en la vida. Y también al escoger a tus padres, al escoger el lugar donde naces y a toda su carga histórica, cultural, científica, los paradigmas y todo, escoges también tu cuerpo, que también tiene muchísimas características. Puedes haber escogido una raza dedicada al hacer o una raza dedicada al ser. Entonces naces en Oriente, en Occidente o en Oriente. Entonces, y por último, los recursos dependen de tus padres, dependen de la situación socioeconómica que tienen tus padres, que también tiene que ver con lo que tú viniste a aprender, cuál es la comprensión fundamental que tú vienes a buscar en este momento. Porque si tú vienes a buscar, tú puedes venir a buscar una comprensión que tenga que ver con dejar de ser víctima para toda tu cadena de reencarnaciones. Entonces vives una cantidad de experiencias de víctima en esta vida con el objeto de que te sature de sufrimiento y llegues un momento a un retiro en oscuridad, por ejemplo, y en ese momento descubras que tú eres el creador de tu propia realidad, que el que está escribiendo el libreto eres tú, que la realidad no es determinista sino probabilística,
que eres tú el que está decidiendo cómo vivir tu vida. Entonces, esas 4 correspondencias y la realidad probabilística, tú siembras una cantidad de cosas, ¿no? Y esas 4 correspondencias de aprendizaje se van a convertir, van a crecer y se van a convertir en lo que tú eres hoy. Y eso que eres hoy, si tú te pones a pensar, todo depende de esas características de nacimiento. Y esas características de nacimiento las sembraste en el reino de transición. Y llegaste al reino de transición por haber muerto, pero sigues vivo. Entonces es una inconsistencia, ¿no? Que te digan que tú te moriste, pero tú sigues vivo. Y en el reino de transición, tu conciencia sigue funcionando de manera perfecta. Es más, encuentras unas capacidades adicionales a las que tenías en vida. Por ejemplo, cuando mueres y que todavía no te has separado de tu cuerpo y llegan personas alrededor, tus seres queridos o lo que sea, tú puedes leer los pensamientos de las personas que se acercan a ti, como si te estuvieran hablando. Todo lo que piensan lo escuchas. Entonces, por eso es que cuando una persona muere, no es conveniente que los familiares comiencen a llorar y a lamentarse y a decir que qué tragedia la que sucedió, porque lo amarran a la vida que terminó. Cuando la vida terminó y la persona aceptó y sus 3 cordones de plata se desconectaron de sus chakras y de sus glándulas, de su sistema endocrino glandular, en ese momento la persona tiene que saber que murió y que la vida que terminó quedó atrás. Pero si hay una cantidad de gente llorando y lamentándose, normalmente no se lamentan por el muerto, sino por lo que el muerto significaba para ellos. O sea, ¿y ahora quién me va a pagar la universidad? ¿Y ahora quién me va o sea, todas las prebendas que tenemos en este momento desaparecen. Entonces yo estoy llorando por mí, no por el muerto. En términos generales, eso es lo que sucede con muchas personas. Entonces, la muerte es un momento absolutamente espectacular, porque es el momento en el que tú vas a definir tu próxima vida. Y eso te da la garantía primero de que la diferencia que existe entre un ser humano y otro es la correspondencia de aprendizaje que él escogió al nacer. No hay injusticia, no existe la mala suerte, no existe el azar, sino yo en esta vida necesito nacer en un hogar humilde, de escasos recursos, porque una cosa es la humildad y otra cosa es la escasez, de escasos recursos, para yo poder probarme a mí mismo de que yo puedo, de que yo sí puedo construir y convertirme en un creador de realidades que yo pueda experimentar y convertirme en un creador de abundancia. Entonces escojo una correspondencia de aprendizaje de escasez en el momento de mi nacimiento. No hay injusticia, hay correspondencia de aprendizaje. Eso, por supuesto, les da un infarto a los abogados y a todos los que tienen que ver con leyes, ¿no? Porque pues, el concepto de la justicia es un concepto que en realidad no tiene fundamento en el orden del universo. En el orden del universo el concepto que tiene es el de la evolución y el de la correspondencia evolutiva de un ser humano con las experiencias que necesita para aprender sobre el orden y sobre el amor. Entonces, en la reencarnación existe el método de prueba y error. En una sola vida existe el pecado. ¿Sí? Y el pecado tiene que ver con la moralidad. Y la moralidad es un asunto de moda. O sea, dependiendo de la época y las costumbres sociales, unas cosas son buenas, otras cosas son malas. O se cambian, se van alternando. O sea, la moralidad no es absoluta, sino que es relativa. En la época de los griegos, tú mandabas a tu hijo de 15 o 16 años a que fuera donde un maestro
que además de enseñarle las cosas de la vida, otras cosas le enseñaba. En la época victoriana, eso se convirtió en un motivo de escarnio y ahora, en este momento que estamos viviendo, esa moralidad no existe. Ahora todo el mundo puede hacer lo que quiera, con quien quiera, a la hora que quiera, por la situación y el momento que estamos viviendo. Entonces, mientras que en un lado existe el pecado, esa moralidad, no sé cómo definirla, extremista, polar, en la que las cosas son buenas o son malas, son blancas o son negras, no hay la gradación intermedia. Y en el otro lado está el método de prueba y error, en el cual tú naces inocente y no tienes información, te conviertes en un ignorante, y esa información que llega a tu sistema de creencias a reforzar las que tú decidiste que te iban a instalar en el momento de tu nacimiento, te hacen equivocarte. ¿Por qué? Porque tienes una enorme cantidad de falsas creencias que crees verdaderas, las usas para fundamentar una decisión y lo que obtienes es sufrimiento. Entonces hay una diferencia muy grande entre el sufrimiento es la oportunidad que te da la vida para que tú encuentres la causa que lo genera, que siempre está instalada en tu mente, como dije antes. Tu decisión siempre genera resultados. En la reencarnación, la ley de causa y efecto es fundamental. La ley de causa y efecto es fundamental en el sentido de que tú eres libre para crear lo que quieras. Porque al fin y al cabo, lo que viniste a construir es tu propia divinidad. Y la divinidad lo que te permite es la manifestación instantánea de tu voluntad. Entonces, tú eres libre para crear lo que quieras, pero con una condición. Tienes que experimentarlo en carne propia para que tú sepas si tu creación generó sufrimiento o generó armonía. Y eso es lo que te va a permitir encontrar el discernimiento. El discernimiento es una palabra bien curiosa porque es muy significativa. Es lo que te permite separar lo que produce sufrimiento de lo que produce desarmonía. Perdón, de lo que produce armonía. Y cuando verificas esa conclusión que sacas, lo conviertes en comprensión. Y la comprensión es básicamente certeza de cómo funciona la realidad. Y la certeza es sabiduría, que es la que tu alma le entrega a tu espíritu en esos procesos que dejamos sin terminar cuando uno llega al reino de transición. Cuando llegamos al reino de transición, se devuelve la película de la vida por primera vez. Tú llegas a uno de los niveles del astral, el que te corresponde. Estuve hablando de cada uno. Es que hay tantos temas con relación a la muerte que se va uno por un lado o se va por el otro. Volvernos a ver. Vamos a ver qué va a suceder, porque estoy tentado, siento tanta necesidad de las personas de cierto nivel de información o de cierto tipo de información de cuarto nivel de conciencia y no de tercero, porque la información predominante es de tercer nivel de conciencia. Los códigos y la visión que tiene la persona de la realidad están limitados a cierto nivel, que me provoca de pronto establecer, estoy tentado a hacerlo, de establecer unas charlas todos los sábados a esta hora, que tengan diferentes temas, básicamente por votación de las personas que decidan participar en esas charlas. Tengo esa inquietud que quiero elaborar. Hasta ahora en este momento la tengo a nivel de prepensamiento. En todo caso, volviendo, porque las personas podríamos, ya inmediatamente las personas te van a decir, de una, ¿verdad? Y tendrías todos los sábados, mejor dicho, muchas personas de cuarto nivel. Vamos a ver si eso, porque es que hay una cosa, Sergio, en la medida en que te entreguen la información a ti, como se la estamos entregando en este momento a las personas, o sea,
sin ningún tipo de contraprestación de parte de la persona hacia el que se dedicó toda su vida a buscarla. Entonces todo el mundo acude. Pero cuando tú le dices a las personas, oye, ¿sabes qué? Esto te va a costar, cada sesión de esas te va a costar, no sé, X dinero. Entonces en ese momento, ¿perdón? Llegan las que tienen que llegar en ese nivel de conciencia. Por eso. Entonces en ese momento, los miles que llegan cuando las cosas son gratuitas, se reducen a decenas cuando las cosas son pagadas. Eso me pone a pensar si realmente esa es la dirección. Porque la gente está convencida de que la información uno debe entregarla gratis y de que que la sabiduría no tiene ningún costo. Al contrario, la sabiduría es el resultado del esfuerzo más impresionante que un ser humano ha podido realizar en su vida para autotransformarse y convertirse en un ser renacido, en un ser que cambió por completo la manera como vivía su vida antes y dirigió la dirección de su realidad en otra dirección completamente distinta. Eso implica un esfuerzo, una disciplina, una voluntad y al mismo tiempo, si tú estás dedicado a ese tipo de trabajo y lo has hecho durante 30 años de tu vida, pues evidentemente tienes que vivir de eso, ¿no? Pero antes del COVID, pues yo tenía otras fuentes de ingresos que me daban una enorme gratificación, como los viajes. Yo hacía viajes casi a 32 países distintos, buscando lugares de poder y de alta conciencia y de experiencias trascendentes. Y entonces eso me permitía no preocuparme mucho por los ingresos que tenían que ver con talleres, etcétera, ¿verdad? Y también pues tenía los retiros en oscuridad. Y los retiros en oscuridad también en este momento a la gente le da cierta prevención meterse en una cámara oscura con 6 o 7 personas más. ¿Será que este tendrá el COVID o no? ¿Será que tiene el COVID? ¿Qué será lo que pasa? ¿Sí? Afortunadamente los que terminan llegando al nivel de conciencia tienen alto nivel de conciencia, entonces no se preocupan por esas pendejadas, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, que es el momento de la llegada al reino de la transición. Llegas al reino de la transición, se devuelve tu película automáticamente y se devuelve tu película y ¿qué pasa en ese instante? Que tú ves y sabes que por frecuencia vibratoria y de una manera muy natural vas a dirigirte hacia lo que te atrae, hacia lo que resuena con tu propia energía vital. Si estás comenzando tu proceso evolutivo, bajas a uno de los niveles del astral bajo. Si estás más adelantado en tu proceso evolutivo, vas a llegar a uno de los 3 niveles del astral alto. Y ahí te encuentras con tu espíritu. Tu alma, que eres tú, te encuentras con tu espíritu. Tu espíritu tiene la particularidad de que él ha venido almacenando la información de sabiduría que tú has encontrado a través de tu sufrimiento, a través de tu esfuerzo en la vida, en todas las aventuras que ha vivido en muchísimas vidas. Tú en cada momento después de la muerte, en este proceso de conclusión de la vida que terminó, se la entregas a tu espíritu. Tu espíritu tiene la misma característica del Padre Creador. Él no está en el mundo de contrastes entre lo falso y lo verdadero. Él está en lo metafísico, observando como un testigo imparcial y desapegado lo que hace el alma. Entonces, en ese momento te encuentras con tu espíritu y también en ese momento acude tu maestro ascendido. Todos tenemos un maestro ascendido, que es una entidad que ya pasó por la tierra, que se iluminó, que aprendió todo lo que tenía que aprender en el reino humano y ahora en ese recorrido desde la animalidad hasta convertirse en un ser de luz, se demoró más o menos unos 39,000 años, otro tema de conversación para otro, ¿sí? Se demora 39,000 años y ahora tiene el deber o la necesidad de pasarse 39,000 años enseñando y guiando a una cantidad de conciencias aún encarnadas en la Tierra. Entonces tú tienes tu maestro ascendido, que es como el decano académico en la universidad.
Él es el que te ayuda a escoger las materias y te dice, no has tomado, estás dejando matemáticas y estás tomando solamente humanidades, tienes que tomar matemáticas. Yo creo que en esta vida te corresponde que una experiencia más difícil. Es bueno que la tomes porque estás dejando atrás y después te va a tocar, más adelante en la vida te va a tocar devolverte a tener experiencias con primíparos, con personas que están comenzando el proceso evolutivo de la vida. Entonces no te vas a sentir muy bien en ese momento. Entonces, el maestro ascendido es como el decano académico. Entonces, él es el encargado de tu destino mayor. Y en ese reino de la transición vas a escoger, en el reino de la transición vas a escoger tu destino menor. El destino menor son las 4 correspondencias de aprendizaje que describí antes, que determinan cómo va a ser tu ego. Entonces, en ese momento tu cuerpo emocional devuelve la película de tu vida para encontrar los errores que por lujuria, emociones, sentimientos, deseos, pudiste haber cometido en la vida. Entonces el cuerpo emocional solamente se va a enfocar en todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional de la vida que terminó. Y va a ir de vivencia en vivencia, reviviendo lo que viviste. Y en el momento en que está reviviendo lo que vivió, le va entregando la información al cuerpo mental. Y va borrando la información en el cuerpo emocional. Entonces el cuerpo emocional, en ese proceso de evaluación, va quedando limpio y disponible para recibir la información de la nueva encarnación. Un cuerpo emocional inocente, vacío de información. Luego de haber hecho eso, estás en una realidad donde no existe el tiempo. Es lo que tú te demores en hacer ese proceso. Lo que necesites para realizar esa evaluación. En ese momento entra tu cuerpo mental a hacer el mismo proceso. Devuelve otra vez la película de tu vida y arranca desde el momento que naciste hasta el momento de tu muerte, pero ya no buscando los errores, sino los aciertos. Buscando las comprensiones que encontraste. ¿Cómo las encontraste? Las materias que tienen que ver con las correspondencias de aprendizaje sobre la esencia verdadera del amor. La incondicionalidad, la serenidad, la alegría, la tolerancia, la flexibilidad, el respeto, en fin, son muchísimas, por eso son muchísimas vidas las que tenemos que vivir para poder aprender lo que significa el amor y para poder construirlo en nuestro interior, porque es parte esencial de la perfección y parte esencial de la divinidad que vinimos a construir a través de nuestro propio esfuerzo. Entonces, en ese momento, el cuerpo mental está recogiendo toda esa información y se la va entregando, le va entregando las certezas, le va entregando la sabiduría al espíritu. Y este proceso es supervisado por el maestro ascendido de cada uno, o sea que cada maestro tiene un grupo de almas que tiene que supervisar y guiar. El proceso evolutivo de un maestro ascendido consiste en que el ancho de banda de su conciencia se va ampliando y va recibiendo y teniendo cada vez más almas bajo su cuidado. Entonces, en ese momento, cuando termina el proceso de evaluación y de transmisión de la información, de las conclusiones que se sacaron en la vida, el maestro ascendido también está supervisando y mirando, sobre todo cuando terminó el proceso de evaluación del cuerpo emocional, encuentra que muchas del sufrimiento que se experimentó en la vida es el resultado de la ignorancia. O sea, de la ignorancia de algo que todavía no se ha aprendido,
de lo que todavía es tu karma, de lo que todavía tienes que estudiar, ¿sí? Tienes que aprender. Entonces, en ese momento, al espíritu y al alma, el maestro les dice que si vale la pena contemplar un aprendizaje de una materia que en esta vida que terminó generó mucho sufrimiento y que la puede aprender en la reencarnación que viene. Puede ser. El alma y el espíritu pueden decidir que sí o que más bien lo dejan para una vida posterior. Ahí es donde entra el libre albedrío. Termina el proceso de evaluación y de conclusión de la vida pasada, de la vida que terminó. Es un proceso esencial en la vida. Y por supuesto, pues tú tienes que estar consciente y existiendo en ese momento. Y en ese momento se escoge las semillas, las 4 correspondencias de aprendizaje de la próxima vida. Las probabilidades de experiencias, siembran las probables experiencias que vas a experimentar en tu próxima encarnación. Sergio, creo que podríamos parar acá. Creo que ya avancé un poco sobre lo que significa el proceso de lo que sucede después de la muerte. Y si hay algunas preguntas de las personas. Hay unas preguntas por acá que me están haciendo por interno, personas que me están mandando preguntas. ¿Qué pasa con el cuerpo, Fernando? Entra un accidente, la persona tiene el accidente, entra en el proceso de muerte física. ¿Qué pasa con el cuerpo? A ver, el cuerpo, espérate porque está viendo con feedback. Y eso es porque yo tengo el volumen aquí para oírte a ti. Ya lo quito. Cuando tú, tengo que hacer mute cuando tú hablas y, bueno, no sé, todavía no le he cogido bien el tiro a la técnica de esto. El cuerpo físico depende del cuerpo etérico. O sea, tú tienes una copia exacta de tu cuerpo físico en el etérico. Es un cuerpo de energía que ocupa el mismo espacio que tu cuerpo físico y que tiene unos moldes. Los moldes de tus órganos, el molde de tu cuerpo, de tus sistemas, etc. La información el código genético que expliqué hace un rato, toda esa información está en el etérico, no en el físico. Esa información es la que le da forma a tu cuerpo físico. Y ahí está la chispa de la vida. Y la chispa de la vida es la que sostiene tu conciencia. Entonces, cuando la chispa de la vida sale de tu cuerpo, ¿sí? Porque se va al reino de transición, entonces tu cuerpo, el etérico, no se deshace. La relación entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico es estrecha. El cuerpo etérico no se deshace hasta cuando no se deshace el cuerpo físico. Ese proceso puede tardar aproximadamente máximo unos 10 a 14 meses, ¿sí? Como no sea que la persona acepte que sea cremada, ¿sí? Y que en ese momento el cuerpo físico la materia del cuerpo físico regresa a la materia primigenia original del universo, la energía, que es lo que le daba forma al cuerpo físico, regresa, se transforma. Hay que acordarnos de que la energía no nace, no muere, solamente se transforma, ¿verdad? Igual, entonces la energía que conformaba el cuerpo físico y el cuerpo etérico, en el momento que desaparece el cuerpo físico, se deshace. El proceso puede ser lento o el proceso puede ser muy rápido. Cuando el proceso es lento, como el cuerpo etérico todavía está pegado al cuerpo físico, entonces esa es la razón que en los cementerios existen fantasmas, ¿verdad? Porque de alguna manera el cuerpo etérico tiene cierto nivel de movimiento alrededor del cuerpo físico. En todo caso, para la respuesta de tu pregunta, es ¿qué?
El cuerpo físico, la energía condensada en el cuerpo físico se transforma y regresa a un estado primigenio para ser utilizada de otra manera. Wow, qué bonito. ¿Te parece si leemos las preguntas que tienes en tu Facebook? Perdóname. ¿Te parece si leemos algunas de las preguntas que tienes en tu Facebook o Ok, en Twitter? listo. Te voy a bajar el volumen porque si no sale con feedback. Cuando mi papá acababa de morir físicamente, yo le hablé. Mi duda es si me escuchaba. Por supuesto que te escucha. Sobre todo en los 72 horas después de la muerte de la persona. Si la persona no tenía un nivel de conciencia muy alto, cuando la persona tiene un nivel de conciencia muy alto, él no se queda mirando la vida que vivió. Simplemente se dirige hacia el túnel. Bueno, primero su alma entra a un túnel oscuro, donde hay una luz al final, y se mueve y llega al reino de transición. Pero en el caso de que no, la persona todavía no ha tomado ese túnel, no va, que lo lleva al reino de transición, que es un vórtice ascendente. Eso lo estudió Einstein y Rosen, y se llaman los túneles de gusano, que son los que permiten aumentar la frecuencia vibratoria de algo para poder moverlo de dimensión. ¿Sí? Eso desde el punto de vista científico, como mi camino siempre ha sido de ciencia y de espiritualidad, entonces siempre busco apoyos en la ciencia para tratar de entender lo que nos dice la información espiritual. El alma de la persona todavía puede no haber tomado el vórtice. Entonces, o el túnel, porque una cosa es el túnel y otra cosa es el vórtice, a pesar de que el túnel es un vórtice. Pero está ahí y no necesitas hablarle con palabras, lo único que tienes que hacer es pensar. Es lo mismo que se hace con los fantasmas. Cuando te encuentras con un fantasma, con un desencarnado que está de duende de una casa, por ejemplo, entonces lo que tienes que hacer es hablarle mentalmente. Para comunicarte con él es a través de tu pensamiento, porque él lee tu pensamiento. Entonces, por supuesto que sí te escuchaba. Y no sé qué tipo de cosas le habrás dicho, pero sí te escuchaba. Se oye muy bajo con eco, todavía estábamos en el momento del eco. A ver, miremos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Siguen siendo, ya mejoró, listo. Zapata, Mónica Álvarez, Isis Melania Enríquez, Jennifer Ruiz, María Lorena Zumarraga, Emma Camarena, cantidad de gente, Ernesto Leal, Jennifer Ruiz, Carlos Ríos, mejoró Blanca Mariana Pérez Moreno, Lorna Shanlingra, Shangri-La Ramírez, Carlos García, Mavin Estela, Blanca Fernando, Martínez acá me están Pérez, preguntando, Patti me Peralta. están, me están preguntando por interno, Fernando, ¿Qué, ¿me qué escuchas? pasa, Sergio? A mí me están preguntando que el ser que nosotros tenemos, el maestro que tenemos, a él quién lo regula en la jerarquía del universo. El, hay una jerarquía. Hay una jerarquía de maestros y hay una jerarquía. eh, allá cuando tú te conviertes en un ser de luz ya no hay regulación ni control. O sea, cada uno tiene la comprensión que necesita y es un creador de realidades perfectas. Entonces, de alguna manera, no hay quien te esté supervisando a ti, ¿me entiendes? Ese concepto es un concepto del nivel de primaria en el que nosotros nos encontramos, pero no es un nivel, no es el concepto del nivel de PhD en el que se encuentra un maestro ascendido, ¿verdad? Es otra cosa totalmente distinta. Voy a seguir aquí a mirar a ver si encuentro algunas preguntas. Eh,
Saludos desde el Retiro, Antioquia, Claudia Chalarcá, Dora Cecilia Ortúa. La transición sería el purgatorio del catolicismo. Pues no sé, la palabra purgatorio suena como muy terrible, como muy fea, de manera que me provoca sufrimiento. Imposible de escoger nosotros los padres o a dónde nacer, ya que nosotros estamos aprendiendo y no somos diseñadores de destino. Eso lo pregunta John Vargas, John Vargas, que para él, en su marco de referencia mental, él cree que nosotros no podemos escoger nuestro propio destino. Me parece bien, seguramente él nunca bueno, mejor dicho, a pesar de que él diga que no, de todas maneras lo escogió. A ver, ¿qué otra pregunta? Diana Marcela Díaz Carranza. Bueno, Yolanda Pérez. Bueno, hay muchísima gente. Jonathan Tovarowski. Tenemos que hacer un live con Fernando, dice Nicolás. No sé quién será Nicolás. Muy buena la propuesta. Marisela Itzel, Mauricio Espinosa, Celeste Risi, Mariet Villarreal, cuarto nivel, Patricia Candela, Aranciba, Daisy Patricia. Bueno, no. A ver, aquí hay una. Al aceptar, estamos eligiendo o escogiendo lo que venimos a vivir. Al aceptar, estamos escogiendo o viviendo. Cuando tú aceptas tus 4 correspondencias de aprendizaje, las que escogiste en el reino de la transición, obviamente eres feliz. Cualquiera de las 4 correspondencias que no aceptas se convierte en una experiencia de destino. Si no aceptas a tus padres, o si, como la correspondencia de relaciones también tiene que ver con tu pareja, y tu pareja la escoges ya no en el momento del nacimiento, sino después en la vida, ¿sí? Tú puedes convertir esa experiencia en un infierno de aprendizaje, o puedes convertirla en una cosa de desarrollo paralelo de 2 personas que se apoyan la una en el otro, el uno al otro, y que construyen el amor. John Vargas nuevamente dice, hay que servir, y servir es dar información y gratis al que la necesite. Me parece muy bien. Eso debes hacer, John. Patti, no se le escucha muy bien. John, bueno, Sebas, Sanín, Nicolás, genial como lo explicas. Koala de Menta, Karina, ¿podemos saber quién es nuestro maestro ascendido para crecer más rápido? Tú le puedes pedir a tu maestro ascendido que se muestre, pero ya realmente él tiene una frecuencia vibratoria mayor de la que tú tienes, ¿no? Mucho más alta. Y normalmente el maestro aparece cuando tú estás dando tus primeros pinitos en el retiro, los viajes astrales. En los viajes astrales, cuando das tus primeros pinitos, siempre tienes a alguien cuidándote. Como a los niños cuando aprenden a caminar. Entonces en ese momento él está invisible, no lo ves, pero tú le puedes pedir que se muestre y se muestran. El maestro ascendido para este planeta es Saint Germain, dice Alejandro Castro. Es que este planeta no tiene, bueno, puede ser que haya un regente planetario, indudablemente debe haberlo, pero hay maestros que tienen diferentes, ¿cómo diría yo? Diferentes órbitas de supervisión, ¿sí? Y esas órbitas de supervisión, hay muchos maestros, para 8.500 millones de habitantes que hay en este momento en el planeta, hay muchos maestros que tienen esa función, la función de supervisar y guiar a las personas. ¿Qué sucede con una persona que le haya correspondido ser gay en esta encarnación? Pregunta Onofre de Jesús. ¿Estaba obligada a tener descendencia? ¿Estaría obligada a trascender esa variación sexual? Pues por lo único que podríamos decir con relación a esa escogencia es que lo andrógino es la suma de lo masculino y lo femenino. Y todos somos andrógenos, porque tenemos un hemisferio masculino y un hemisferio femenino. Entonces,
tú en una vida puedes decidir vivir la experiencia de buscar ese proceso andrógino en tu interior, de no tener descendencia. Puedes tenerla o puedes no tenerla, eso ya depende del proceso posterior, pero digamos que eso también lo siembras tú en el momento de tu nacimiento, como probabilidad, que tú puedes desarrollar o no desarrollar, que puedes trascender o no trascender. Eso depende de cada uno. No entiendo la cremación, ¿no debería hacerse inmediatamente muere la persona? Hay informaciones que la costumbre en este momento sobre la Tierra es que se realice dejando un día de por medio, 24 horas después. No es el día, no es el mismo momento en el que la persona muere. Y con el objeto de darle tiempo a la persona que de pronto no tiene la suficiente información para ajustarse a los procesos que tiene que vivir y para, de alguna manera, hacer algo que no hubo tiempo en esta charla de tratar, que es de prepararse para la muerte. Entonces la muerte lo toma de sorpresa, o la muerte fue accidental, o la muerte fue una muerte resultado de una enfermedad terminal no aceptada. Entonces hay que darle tiempo a la persona para que se ajuste. Dice Pilar Elena Restrepo, el que solo da nunca tendrá lo necesario para servir, porque agotará la fuente y no tendrá que dar. El que solo recibe nunca recibirá lo suficiente para vivir. Eso es una frase de matemática del amor de Gerardo Schmedling, cosa que eso les explica exactamente lo que hablábamos hace un rato, Sergio, que era que la mayoría de las personas quieren todo gratis y no valoran la información que reciben. Cuando no valoran la información que reciben, entonces la información les entra por un oído y les sale por el otro. Bueno, yo creo que en este momento voy a subirte nuevamente no sé cómo hago yo para... Espérate, a ver si... Voy a hacer un intento de otra cosa, Sergio. A ver si así nos podemos entender mejor. Necesito... ¿cuál es este? Este lo puedo soltar. Pero... A ver si te escucho y me escuchas. Listo, ¿ahí me escuchas? Aló, ¿me escuchas? ¿Te escucho? Pero yo no te escucho a ti. Espérate a ver qué es que esta cosa muestra a ver. A ver, ¿habla? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No. Ah, pero puede ser por esto. No, esta cosa está... ¿Me escuchas? ¿Todavía? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Me escucho perfecto. Tú me escuchas a mí, pero yo no te escucho a ti. Espérate a ver dónde diablos está esto. Espérate a ver. Creo que hay un botón donde dice... Bueno, no te escucho. O sea que esto tengo que aprender cómo funciona después. Por ahora, mi querido Sergio, vamos a que tú, con feedback, esta experiencia requiere de... A ver, habla, a ver. ¿Escuchas? Sí, te escucho perfecto, pero creo que ellos van a tener feedback, pero ni modo, porque yo no tengo otra manera de escucharte. Bueno. Y creo que no me estás viendo, ¿cierto? En la cámara. Estoy viendo una imagen congelada tuya. Sí, no sé por qué. Pero bueno, sí, ya es momento de cerrar, Fernando. Muy agradecido contigo. Gracias por este momento, por esta tremenda información, porque nos quedamos cortos para todo lo que podríamos haber hablado. Y me gustaría poder cuadrar contigo para generar valor a las personas, poder
minutos que lleguen para que sea la sesión. Vamos a ver. Bueno, en este momento, Sergio, tengo 2 retiros en oscuridad planeados. Uno para enero 25 y otro para febrero 18. De manera que los que puedan estar interesados en eso, lo único que tienen que hacer es ponerme un email a fmalcun@gmail.com. El retiro es una experiencia trascendente, en el sentido de que es un viaje interior de autoconocimiento, en el cual tú repasas toda tu vida, desde el momento del nacimiento hasta el momento de tu muerte, para valorar tu pasado y agradecerlo, y sanar todas las heridas y todos los rencores y las rabias y lo que pueda haber sucedido en tu vida pasada que cargas como un bulto de anzuelos al hombro. Sueltas el bulto de anzuelo y eso te va a liberar y a aumentar tu frecuencia vibratoria. ¿Sí? Volviste, ¿no? Bueno, entonces estaba diciendo que el retiro en oscuridad van a encontrar información ahí donde dice realidadmalcun.com o en mi página web www.fernandomalcun.com. Hay más información en www.fernandomalcun que en realidad. Ahí van a encontrar las fechas, lo que sucede, pero es básicamente, como les decía, un proceso de agradecimiento y valoración del pasado, un proceso de valoración del presente, de lo que conforma tu realidad y tus correspondencias de aprendizaje en este momento, y de intenciones y propósitos de creación para el futuro, para que te puedas enfocar en qué es lo que quieres lograr. Para lograr todo ese proceso de autoconocimiento y de limpieza interior, tenemos 16 meditaciones con sincronización interhemisférica, que es unos audífonos especiales que te pongo con unos sonidos especiales y una meditación activa que yo dirijo en esas 16 meditaciones, pero que tienen sonidos que van a sincronizar tus hemisferios cerebrales y van a provocar la activación del chakra del corazón. Cuando tú tienes tus hemisferios cerebrales sincronizados, actuando simultáneamente con tu corazón irradiando amor, entonces la comprensión que tú puedes obtener es mucho mayor. Es mucho mayor. Veo una frase de Edmundo Daniel Aníbal Ordenavia que dice que el que tienes que ponerte unos audífonos eres tú para que el sonido que sale de tus parlantes no vuelva a entrar en tu propio micrófono. Sergio, me dio mucho gusto. ¿Ah? Solamente estoy desde el celular. Ah, estás a través del celular. Bueno, en todo caso, Sergio, quiere decir que tenemos que hacer más ensayos con este nuevo programa, que de todas maneras funciona a las mil maravillas y que nos ha permitido salir simultáneamente por Facebook, por Twitter y por YouTube. De manera que para los que no vieron toda la información, pues lo van a poder encontrar en mi página web y en la de Sergio posteriormente. Y por ahora, pues bueno, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Y bueno, los que puedan estar interesados en esas charlas de los sábados a las 10 de la mañana, por favor, pónganme un email, fmalcun@gmail.com. Y Sergio, te doy muchas gracias ¿cómo se llama eso? Por impulsarme a hablar sobre la muerte. Tengo muchísima información sobre la muerte, pues como les dije, duré 2 años y medio de mi vida escribiendo 5 guiones para televisión sobre la muerte.
Entonces tengo muchísima información. Y bueno, me dio mucho gusto